concordaste, Toto, con que la Cañada de los Zorros sale o sale? Exacto. Sale. Sale porque nosotros tuvimos una reunión no hace muchos días en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la capital del país, en la Casa de Gobierno nuestra, actual ahí, frente a la Plaza Independencia. Y con los técnicos de OPP definimos las prioridades para la utilización de los fondos de desarrollo del interior y también del Banco Interamericano de Desarrollo a través de los proyectos que apruebe OPP. En definitiva, el primer proyecto de corte ambiental que se va a poner en funcionamiento en el departamento nuestro, en este periodo de gobierno futuro, va a ser el entubamiento de la Cañada de los Zorros. Y ese entubamiento va a ser a cielo abierto, pero con barandas, con el mismo corte de obra que se hizo por parte de la Intendencia de Tacuarembó sobre el arroyo Sandú en la capital tacuarembóense. Así que es algo que está prácticamente definido, que eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y a su vez una cosa muy importante que tampoco sucedió en nuestro municipio, que es la participación, o sea, la otra pata de la ley, que es la participación ciudadana, donde el ciudadano en forma organizada, o la ciudad organizada, en base a comisiones o como quiera esa ciudadanía organizarse, poder participar también de esa gestión, con idea, con propuesta y con control también. Y con control de esa gestión. ¿No hubo nunca evaluación de la gestión del municipio local? ¿Una evaluación pública, digamos? Jamás. Y te digo de que justamente hay cosas que ni siquiera se necesitaban la reglamentación como para poder cumplir cosas que estaban muy claras dentro de la ley, y una de ellas es las audiencias públicas. En la ley se establece que el Consejo debe realizar por lo menos una vez al año audiencias públicas, en el cual ¿qué se hace? Se rinde cuentas, ¿no?, de lo que se hizo, cómo se gastó, en qué se gastó, se hacen nuevas propuestas o se plantean proyectos a futuro a la ciudadanía de lo que tiene el Consejo, y a su vez también en ese intercambio se reciben, por supuesto, de la ciudadanía propuestas, ¿no?, que se pueden también llevar adelante, inquietudes, problemáticas en sí de la población. Eso se debe haber hecho una vez al año y jamás se hizo. ¿Qué se puede hacer? No, porque evidentemente que el municipio en ese aspecto tampoco tuvo una política del deporte. Si bien el deporte no es una tarea inherente, específica, solamente del municipio, pero en la propia ley también de descentralización se establecen, ¿no?, que también tendrá que ver en todo ese tipo de actividades, incluido el deporte. Teóricamente, pero no tan teóricamente, prácticamente se hizo algo, sí, en el Consejo, no por parte del Consejo, sino que en forma digitada por parte del Intendente y por parte de la Alcaldesa, donde se creó una oficina de deporte, con un encargado de deporte, o sea, crear una oficina con un encargado, ¿no?, donde hizo todo por medio, y donde entonces, digo, teóricamente se debería estar apuntando muy fuerte a lo que era el deporte. No se hizo absolutamente nada. Te digo en particular esas dos estructuras de cómo salen. Una, la plaza de deporte, es la visión del Ministerio de Turismo y Deporte, que ellos hacen
viendo el deporte como tal, hacen esa inversión muy importante en nuestra plaza de deporte, por supuesto plaza de deporte que depende del Ministerio de Turismo, pero es el Ministerio de Turismo quien hace esa inversión muy importante. Segunda obra, cancha infantil, baby fútbol. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un proyecto, en un programa particular que tiene la OPP, que se llama Uruguay Integra, y que a partir de ahí entonces destinaba ciertos fondos, por supuesto con una cierta contrapartida por parte del municipio. Nosotros como concejales ahí sí, en ese sentido participamos porque nos pareció muy importante, y entonces con esos dineros que venían del Gobierno Nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con una contrapartida de la Intendencia, se pudo desarrollar entonces, o se pudo llevar adelante esa obra. Pero después no ha habido ninguna política hacia el deporte, ¿no? Y a mí me parece que el municipio tiene mucho que ver y puede hacer mucho en ese aspecto. Hoy tenemos más de 1000 y pico de botijas en la edad escolar. Es mucho para Hichón, ¿no? La población escolar que existe, y otro tanto o más a nivel de edades secundaria. Entonces yo me parece que las baterías deben apuntarse a ese grupo de edades. ¿Cómo entonces encaramos ese tipo de actividad deportiva? Porque para eso se precisan infraestructuras. Bueno, hay infraestructuras que existen en Hichón hoy por hoy, infraestructuras de instituciones deportivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente que a veces no tienen los recursos suficientes, ¿no? Porque todo funciona medio a pulmón, no tienen los recursos suficientes para dejar esa infraestructura en condiciones. Bueno, el municipio puede aportar ahí mucho en poder poner a punto esas infraestructuras. ¿Que eso es gratis? No. Debemos exigirle una contrapartida también. Le dejamos en condiciones esa infraestructura, pero vos, institución deportiva, me tenés 40, 50, 60 gurises acá adentro haciendo deporte. Una gran sensibilidad, un buen organizador. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink it deep into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. Pull my heart out. Casa de las Plantas. ¿Cómo se llama, señora? ¿Usted? María Ortiz María Ortiz. Jarchenko. ¿Cómo es el segundo apellido? Jarchenko. Jarchenko. Ah, ¿y de qué procedencia son ustedes? Ortiz es español, pero Jarchenko. Jarchenko es ruso y mi papá era criollo nacido acá en Paysandú, en la colonia esta, ¿cómo es? Ay, bueno, cerca de Paysandú. Porvenir. Claro. De Porvenir. Y mi abuela por parte de papá era india. Ah. Mi abuela por parte de mamá era rusa, rusa de los Cáucasos. Fabuloso. Y dígame, acá tiene todo plantas en su casa, impresionante la cantidad de plantas. ¿Cuánto hace que se dedica y por qué? Y hace alrededor de 6 años que me radiqué acá, pero nací y me crié en San Javier y me fui, estuve 30 años fuera de acá, estuve en Maldonado. ¿Y cuando vino, ya encontró esta casa con algunas plantas o usted empezó a...? Sí, habían algunas, como el árbol y otras, estas grandes así,
estaban ya porque las había plantado mi mamá. O sea que su mamá vivía acá. Sí. Claro. Y la estrella es el árbol este, cuénteme un poquito, hábleme de ese árbol. Y digamos, este árbol cuando papá compró la casa ya estaba. Es un árbol de canela, Ujú. que tiene ¿cuántos años más o menos? 100 años, más o menos, puede Bueno, tener más. estimativamente, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué uso le da? ¿Vienen los turistas a buscar las hojas? ¿Cómo es la cosa? Sí, vienen excursiones de distintas partes, han venido, cuando el tema de los motoqueros, han venido de Chile, de Argentina, de Brasil, Fabuloso. y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que me escriben y me dicen que sí, que tiene buena energía porque han pedido 3 deseos, es una leyenda que hay, desde luego, ¿no? Cuénteme la leyenda de que no la conozco. Bueno, que se le pide 3 deseos y el árbol se lo cumple. Todo está en la energía de que tiene él, ¿no? Claro. Es decir, que hay gente que se ha curado. Hace poco, una chica de Montevideo me llamó para comunicarme, ella no podía quedar embarazada. Y fue lo que le pidió al árbol. Y quedó embarazada y tiene una bebé Mira. de 1 mes. Fabuloso. Y además planta de todo tipo, nómbreme algunas. Sí, hay cretonas, alegrías, ciñas, eucaliptus, y plantas del bosque, Claro. plantas, árboles, quiero decir. Todo, digamos, todo el predio lo tiene para su gusto y solaz, o usted también Para mi fabrica gusto. algún producto con... Se empezó tipo un entretenimiento en un lado y en otro, y mi hija decía, sí, tú dices quién sabe si prende, después prende y no se puede ni pasar, y así fue. Fabuloso. Muchas gracias, señora. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. Pull my heart out. Bueno, gente, en la convocatoria de hoy es también para recibir... Decíamos que el Frente Unido, como dice la consigna, jamás será vencido. Nosotros lo primero que hicimos, compañeros, es juntarnos a trabajar. Comenzar por un lugar común histórico. Heroica Paysandú, yo te saludo. Y eso no es una hazaña de hoy, es la acumulación histórica del esfuerzo de muchos que nos precedieron, que hoy son desaparecidos, han sido derrotados, pero fueron sembrando en la historia. Pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Yo fui un soñador, pertenezco a la fila de los soñadores. Dejé como tantos otros buena parte de mi juventud tras el afán de multiplicar a zancada la velocidad de crecimiento y de enfrentar la pobreza y de enfrentar la injusticia en mi país. Me equivoqué, no me equivoqué de rumbo, me equivoqué por la magnitud que tenía la tarea de vida. Estamos condenados a plazo fijo. Por lo tanto, lo que cuenta es este momento, es un conjunto de gente común y corriente que ha vivido una larga experiencia, que viene de distintos caminos, que tiene los defectos de nuestra pobre humanidad, pero también tiene las grandezas de nuestra humanidad. Porque hay que querer la vida y hay que significar y hay que darse cuenta, por un lado, la cantidad de injusticias que existen, cierto, lo que nos ha deparado el imperialismo, las barbaridades. Pull my heart out of my chest,
forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it.
Y a su vez una cosa muy importante que tampoco sucedió en nuestro municipio, que es la participación, o sea, la otra pata de la ley, que es la participación ciudadana, donde el ciudadano en forma organizada, la ciudad organizada, en base a comisiones o como quiera esa ciudadanía organizarse, poder participar también de esa gestión, con ideas, con propuestas y con control también, y con control de esa gestión. ¿No hubo nunca evaluación de la gestión del municipio local, una evaluación pública, digamos? Jamás. Y te digo de que justamente hay cosas que ni siquiera se necesitaban la reglamentación como para poder cumplir cosas que estaban muy claras dentro de la ley, y una de ellas es las audiencias públicas. En la ley se establece que el Consejo debe realizar por lo menos una vez al año audiencias públicas, en el cual ¿qué se hace? Se rinde cuentas, ¿no?, de lo que se hizo, cómo se gastó, en qué se gastó. Se hacen nuevas propuestas o se plantean proyectos a futuro a la ciudadanía de lo que tiene el Consejo, y a su vez también en ese intercambio se reciben, por supuesto, de la ciudadanía propuestas, ¿no?, que se pueden también llevar adelante, inquietudes, problemáticas en sí de la población. Eso se debe haber hecho una vez al año y jamás se hizo. ¿Qué se puede hacer? No, porque evidentemente que el municipio en ese aspecto tampoco tuvo una política del deporte. Si bien el deporte no es una tarea inherente, específica, solamente del municipio, pero en la propia ley también de descentralización se establecen, ¿no?, que también tendrá que ver en todo ese tipo de actividades, incluido el deporte. Teóricamente, pero no tan teóricamente, prácticamente se hizo algo, sí, en el Consejo, no por parte del Consejo, sino que en forma digitada por parte del Intendente y por parte de la Alcaldesa, donde se creó una oficina de deporte, con un encargado de deporte, o sea, crear una oficina con un encargado, ¿no?, donde hizo todo por medio, y donde entonces, teóricamente se debería estar apuntando muy fuerte a lo que era el deporte. No se hizo absolutamente nada. Te digo en particular esas dos estructuras de cómo salen. Una, la plaza de deporte, es la visión del Ministerio de Turismo y Deporte, que ellos hacen, viendo el deporte como tal, hacen esa inversión muy importante en nuestra plaza de deporte, por supuesto plaza de deporte que depende del Ministerio de Turismo, pero es el Ministerio de Turismo quien hace esa inversión muy importante. Segunda obra, cancha infantil, baby fútbol. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un proyecto, en un programa particular que tiene la OPP, que se llama Uruguay Integra, y que a partir de ahí entonces destinaba ciertos fondos, por supuesto con una cierta contrapartida por parte del municipio. Nosotros como concejales ahí sí, en ese sentido participamos porque nos pareció muy importante, y entonces con esos dineros que venían del Gobierno Nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con una contrapartida de la Intendencia, se pudo desarrollar entonces, o se pudo llevar adelante esa obra. Pero después no ha habido ninguna política hacia el deporte, ¿no? Y a mí me parece que el municipio tiene mucho que ver y puede hacer mucho en ese aspecto. Hoy tenemos más de 1000 y pico de botijas en la edad escolar. Es mucho para Hichón, ¿no?, la población escolar que existe, y otro tanto o más a nivel de edades secundaria. Entonces, yo me parece que las baterías deben apuntarse a ese grupo de edades. ¿Cómo entonces encaramos ese tipo de actividad deportiva? Porque para eso se precisan infraestructuras. Bueno, hay infraestructuras que existen en Hichón hoy por hoy, infraestructuras de instituciones deportivas, ¿no?, que ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que a veces no tienen los recursos suficientes, ¿no?, porque todo funciona medio a pulmón, no tienen los recursos suficientes para dejar esa infraestructura en condiciones. Bueno, el municipio puede aportar ahí
mucho en poder poner a punto esas infraestructuras. ¿Que eso es gratis? No. Debemos exigirle una contrapartida también. Le dejamos en condiciones esa infraestructura, pero vos, institución deportiva, me tenés 40, 50, 60 gurises acá adentro haciendo deporte. Una gran sensibilidad, un buen organizador.